En esa tarde yo quiero que usted abra su Biblia en Juan capítulo 11. Hay una palabra que estremeció mi corazón e impactó mi vida grandemente. Porque no solo basta de saber de Jesús, no solo basta de conocer o tener un conocimiento de quién es Jesús para nosotros. No solo basta de tener fe. Esto va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos. Esto va más allá, la presencia de Dios va más allá de lo que usted puede pensar, de lo que usted puede imaginar. Aún teniendo problemas, aún teniendo circunstancias, va más allá de su situación. El conocer a Jesús, el saber de quién es Él para nosotros, de quiénes nosotros somos para Jesús, va más allá de una canción. Va más allá de una alabanza, el conocer quién es Jesús para nosotros. Y en esa tarde yo no quiero decirte, yo no quiero hablarte de una religión, yo no quiero decirte o hablarte de un Cristo que habla la historia de la palabra. Quiero hablarte de Jesús, el poder que hay en Jesús. Va más allá de nuestras expectativas. La presencia de Dios va más allá de lo que nosotros podemos sentir, lo que nosotros podamos desear en nuestra vida. Conocer a Jesús es conocer todo. Y tener a Jesús en nuestros corazones es tenerlo todo. Aunque no tengamos que comer, aunque no tengamos donde dormir, tener a Jesús es tenerlo todo. Eso significa conocer a Jesús en toda su plenitud. Aunque el mundo hoy se goza, aunque el mundo hoy disfruta, y mientras usted y yo quizás lloramos, mientras quizás que usted y yo pasamos en angustia, pero tener a Jesús es tenerlo todo. En el mundo tendremos aflicciones, lo dijo el mismo Jesús, pero yo he vencido, dijo Jesús. Y si nosotros tenemos a Jesús, nosotros también hemos vencido. Muchos tienen a Jesús como una religión. Muchos tienen a Jesús como un amuleto, que solo cuando necesitamos mencionamos a Jesús. Pero Jesús va más allá de las expectativas de cualquier ser humano. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Yo siento a Dios en esa noche. En esta tarde, perdón. Abra su corazón a lo que Dios va a hablar en esa noche, en esta tarde. Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con los cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a sus hermanas y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas hoy voy para despertarle.
Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que había de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis más. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: si hubieres estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús. Al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró, diciendo entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente confundido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana de aquel que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Le he puesto como tema: si crees, verás la gloria de Dios. Dígale a su hermano que está a la par suya: hermano, si crees, verás la gloria de Dios. Pero dígaselo con convicción. Dígaselo: si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Si crees, verás la gloria de Dios. Y esta tarde puede ser tu día, si tú le crees a Él. Amén. ¿Cuántos hemos escuchado esta palabra ya? Muchas veces hemos escuchado esta palabra: si crees, verás la gloria de Dios. Pero esta palabra no solo se encierra, esta palabra es viva. Esta palabra va más allá de lo que nosotros podamos pronunciar. Si crees, verás la gloria de Dios. Yo sé que no es fácil. Yo sé que es difícil muchas veces creer, aún cuando estamos en momentos de angustia, creer aún cuando estamos en momentos de la adversidad. Yo sé que muchas veces es difícil, pero en esta ocasión algo sucedió en Marta y en María. Marta y María conocían de Jesús, habían andado con Jesús, sabía quién era Jesús para ellas. Aún mismo Jesús dijo que Lázaro y ella eran sus amigos. Ellos sabían y conocían, habían visto milagros, habían visto cómo Dios, cómo Jesús había actuado en gran manera. ¿Por qué llegó este momento donde ellas dudaron de la palabra? Aún la misma María fue en el versículo 2. La misma María fue la que llegó y ungió los pies de Jesús. María había tenido un encuentro con Jesús, sabía quién era Jesús, pero ¿qué estaba pasando con la fe de ellas? ¿Qué era lo que ellas estaban pasando? Ellas esperaban un milagro de Jesús. Pero ¿qué estaba pasando en este momento? Su fe quizás estaba siendo probada. ¿Qué estaba pasando en esta ocasión cuando María, tiempo atrás, había ungido los pies de Jesús, había ungido los pies del Maestro? Ahora tienen un encuentro personal con Jesús, pero ahora este encuentro fue muy diferente al encuentro anterior. Ahora estaban ellos teniendo un encuentro con Jesús, pero de diferente manera. Un dolor en su corazón. Un hermano de ellas estaba enfermo. Necesitaba un milagro en su vida, en la vida de Lázaro. En los momentos difíciles que nosotros estemos pasando, vamos a ver si de verdad nosotros hemos creído en Dios. Cuando nuestra fe es probada, vamos a darnos cuenta si de verdad es así como adoramos, como gritamos, como cantamos, como lloramos en la presencia de Dios. En los momentos difíciles vamos a saber qué tan convencidos nosotros estamos, cuál es nuestra convicción de creer a la palabra. María había tenido un encuentro especial con Jesús. Quizás usted y yo hemos tenido un encuentro especial con Jesús. Pero muchas veces cuando llega el momento de la situación, cambió la manera de pensar. Cambió quizás aún hasta la manera de adorar. Dice la palabra: si crees, verás la gloria de Dios. ¿Acaso María no creía? ¿Acaso Marta no creía de quién era Jesús? Cuando habían caminado, cuando habían visto los milagros. No es fácil, pero tenemos que creer para poder ver la gloria de Dios. En la vida de Tomás también pasó lo mismo. En Juan capítulo 20, versículo 27, pasó la misma situación. Luego dijo Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos
y acerca tus manos y mételas en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío, Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué has visto, Tomás, creíste? Bienaventurados los que vieron y creyeron. Tomás también pasa la misma situación que María y Marta. Tuvieron un encuentro con Jesús, caminaron con Jesús, vieron los milagros de Jesús. Pero ¿qué pasó en este momento? ¿Acaso no le dijo Jesús: si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿Por qué muchas veces nos cuesta a nosotros creerle a Dios? Cuando ya Dios te dio la palabra, cuando ya Dios dio la palabra a tu vida, ¿por qué nos cuesta creerle a la palabra? Cuando deberíamos de permanecer en ella para que se cumpla la palabra en nosotros. Hubieron 4 palabras las que impactaron mi vida, y una de ellas fue creer. La palabra creer. Cuando estamos en momentos difíciles, creerle a Jesús, aun cuando Él ya dio la palabra, aun cuando Él ya dijo lo que iba a hacer. Muchas veces dudamos. El temor viene y se nos apodera y comenzamos a dudar de lo que Dios ya dijo. Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dio la palabra se va a cumplir en nosotros. Solo tenemos que creer. El problema no es cuánto nosotros sabemos o hemos visto o conocemos de Jesús. La pregunta es si creemos. En versículo 22, vamos a leer del 21. No solo basta de cantar, no solo basta adorar, no solo basta tener fe. Tenemos que creer a la palabra. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pida a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesús le pregunta: ¿crees esto? Muchas veces nosotros, en vez de creerle a Dios, murmuramos, nos lamentamos, lloramos en un pozo de lágrimas o nadamos en un pozo de lágrimas, cuando deberíamos de creer a lo que la palabra está diciendo de nosotros. Y somos tan exagerados que muchas veces creemos más a lo que la gente de afuera dice de nosotros que lo que Dios mismo está diciendo de nosotros. El problema es ese. Creemos más a lo que el mundo dice de quién es usted, de lo que Dios dice en verdad quién es usted para Él. Necesitamos creerle a Dios, necesitamos creerle a Jesús, a su palabra, aferrarnos a la palabra, vivir en la palabra, caminar en la palabra. Yo sé que no es fácil, yo sé que muchas veces cuesta con situaciones. Marta y María estaban pasando el dolor más grande, la pérdida de su hermano. Mientras Jesús predicaba en otras ciudades, mientras Jesús hacía milagros en otras ciudades, Lázaro estaba muriendo. Mientras Jesús levantaba al paralítico, daba vista a los ciegos, Lázaro estaba muriendo. Su amigo estaba muriendo. Aún Marta le mandan con María, mandan a decirle a Jesús: mira Jesús, tu amigo está enfermo.
Y las palabras, me impacta estas palabras cuando Jesús le dijo: esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Me encanta esta palabra cuando Jesús le dijo esto así: esa enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para vida, para que la gloria de Dios sea manifestada. Hermano, lo que usted y yo estemos enfrentando, lo que usted y yo estemos pasando en estos momentos, no es para muerte, no es para destrucción. Es para que Dios se glorifique en tu vida. Es para que Dios sea exaltado en lo que está haciendo en ti. Tenemos que tener la vista de Dios, la visión de Jesús, de cómo Él nos mira a nosotros. Por eso no creemos en lo que la palabra dice a nosotros. Nosotros tenemos que vernos como Jesús nos mira a nosotros. Tenemos que vernos como Jesús te ve. Tú tienes que verte como Jesús te ve a ti. La situación, la enfermedad, lo que estés pasando, es para que Dios se glorifique en ti. No es para destrucción, no es para que se burlen de ti por lo que estás pasando. Y la gente se puede burlar de ti por lo que estás pasando. La gente se puede burlar de mí por lo que yo estoy pasando. Pero yo te digo algo en esta tarde: se van a quedar asombrados cuando vean el milagro extraordinario en tu vida. Se van a quedar admirados cuando vean la gloria de Dios manifestándose en tu vida. Pero tenemos que creer. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Aún en la escasez tenemos que creer. Aún en la abundancia tenemos que creer. Aún cuando no haya nada tenemos que creer. Aún si la misma muerte viene, tenemos que creer que Jesús es nuestra resurrección. Que Él un día nos va a levantar, sea que muramos o que vivamos. Pero tenemos que permanecer en la palabra. Tenemos que vivir la palabra en nosotros. Yo sé que no es fácil. Marta y María estaban pasando una situación bien difícil. Aún llegan los judíos, llegan los amigos de Lázaro a consolar a Marta y a María, aún queriéndose burlar de ellos, que no eran ustedes los que caminaban con Jesús. Muchos se van a burlar de ti quizás, pero tenemos que creer a Jesús, que lo que estamos pasando no es para muerte, sino que es para que veamos la gloria de Dios en nuestra vida. La siguiente palabra que a mí me impactó es la paciencia. Muchos nos cuesta tener paciencia. Yo sé que no es fácil tener paciencia. Yo sé que no es fácil saber esperar en los momentos difíciles. Pero tenemos que tener paciencia. Tenemos que saber esperar en Dios. En el versículo 28 dice: y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella y la consolaban, cuando vieron a María, se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y los judíos la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde la pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró.
Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: no podía este que abrió los ojos del ciego, que había hecho también que Lázaro no muriera. Hermano, muchas veces nosotros vamos a pasar o vamos a tener un momento difícil, sí, y vamos a querer que las cosas pasen al tiempo de nosotros, por no saber esperar, por no tener paciencia. Marta y María, cuando le enviaron a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo, se impacientaron. Ellas querían que el maestro dejara de hacer lo que estaba haciendo para que fuera a la casa de ella a ver a Lázaro, a sanar a Lázaro. Y hasta cierto punto quizás pudiéramos decir: tenía razón María y Marta, porque era su hermano el que estaba muriendo. Era su hermano el que se estaba dejándolas ya. Humanamente quizás pudiéramos decir: quizás tenían razón. Pero no es en el tiempo de nosotros que Dios va a obrar. No es en nuestro tiempo, no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros deseáramos. Es lo que Dios ya predestinó con un propósito en su vida. Es lo que ya Dios marcó en su vida, en su corazón. Es lo que el sello del Espíritu Santo puso en su vida, que va a actuar en el tiempo de Dios, no en el tiempo que nosotros queramos, sino en el tiempo de Dios. Cuando Marta llega donde María, mira y le dice: Jesús está aquí, Él te manda a llamar. Lo que a mí me llama la atención es que María se postra, pero no fue para adorarle. María se postró, pero no fue para decirle: Jesús, te adoro, Jesús, te amamos, Jesús, te bendecimos. Lo primero que María dijo: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Eso fue lo que a mí me llama la atención. Cuando un tiempo atrás María había sido la que había ungido los pies del maestro, ahora la situación se vuelve a repetir, pero fue diferente. Ahora se postra, pero para decirle: si tú hubieses estado aquí, diciéndole: si tú hubieras llegado a tiempo, si tú hubieras venido cuando te mandamos a decir que Lázaro estaba enfermo, mi hermano no hubiese muerto. Ahora fue diferente el encuentro que tiene María con Jesús. Y lo mismo nosotros pasamos. Muchas veces nosotros, en vez de entrar en el cuarto de guerra y poder adorar y poder exaltar el nombre de Dios, lo primero que hacemos es cuestionar a Dios, echarle la culpa a Dios. Cuando fue nuestra propia desobediencia, cuando fue nuestra mala decisión la que nos hizo llevar a donde estamos. El saber esperar, en el saber tener paciencia en Dios, no solamente nos va a llevar a tener un encuentro con Dios, sino que nos va a llevar a que nosotros podamos tener el favor de Dios en nuestra vida. Cuando usted y yo tenemos paciencia, cuando usted y yo sabemos esperar, que no depende de nosotros, que no se trata de nosotros, sino que se trata de Él, que no es por nuestra fuerza, que no es por nuestra capacidad, no es por nuestro intelecto, no es cuánto tenemos económicamente, sino que depende de Él. Entonces vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. Yo sé que no es fácil, porque aún yo mismo lo he vivido, aún yo mismo lo he pasado. Pero no es imposible tampoco, porque la palabra dice: no te he dicho yo que si creyeres verás la gloria de Dios. Necesitamos creerle a Dios en lo que Él está haciendo en nosotros. Pero para que eso pase, necesitamos tener paciencia, necesitamos saber esperar en Dios. No cuando nosotros queremos, sino cuando es la voluntad de Dios. Tenemos que atrevernos a creerle a Dios en su palabra.
Muchos de los que estamos aquí necesitamos olvidar el pasado. Necesitamos cortar el pasado. Muchos de los que estamos aquí estamos viviendo aún el pasado, o trayendo a memoria el pasado, para que me entiendan mejor. Cuando ya Dios cortó por raíz nuestro pasado, tenemos que saber esperar en Dios. Tenemos que saber tener paciencia en Dios. Y saber esperar en Dios y saber tener paciencia nos va a llevar a la obediencia de Cristo. Creerle a Dios trae una acción, y esa acción trae resultados. Creerle a Dios produce paciencia en nosotros y saber esperar en el tiempo de Él. Y cuando usted y yo sabemos esperar en el tiempo de Él, eso produce obediencia. Yo sé que no es fácil muchas veces obedecer, más cuando nos cuesta, cuando estamos bajo autoridad. Y eso lo hablaba el domingo pasado en la palabra nuestro hermano Ricardo. Nos cuesta estar bajo autoridad. Nos cuesta sujetarnos a la palabra, porque no hemos entendido el verdadero resultado de creerle a Dios. Porque creerle a Dios nos va a traer a la obediencia, estar sujeto a nuestros líderes. Vamos al versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Pero le dijeron: por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Nos cuesta obedecerle a Dios. Imagínense, aún conociendo la palabra, nos cuesta obedecerle a Dios. Lázaro ya estaba con 4 días ya en esa tumba. Marta y María aparentemente habían perdido a un hermano. Lo que ellos no sabían y lo que no se esperaban era de que Jesús ya había llegado donde ellas estaban. Yo no sé si usted está entendiendo. Quizás tú piensas que la situación que tú estás pasando, ahí va a terminar tu propósito. Las luchas que estás teniendo, pensaste que ahí terminaron ya tus fuerzas. Pero en esa tarde yo te digo: Jesús está aquí. Jesús está aquí. Lázaro ya estaba muerto. Para Marta y María, Lázaro ahí había sido su fin. Perdón, para Marta, sí, a María, ahí había terminado ya su dolor. Lo que ellas no entendían era que Jesús había llegado ahí justamente a tiempo. Porque Jesús llega a tiempo. Jesús no tarda su venida. Jesús llega a tiempo en tu situación. Jesús llega a tiempo aún en medio de la enfermedad que tú estés pasando. Lázaro ya estaba muerto, ya hedía, ya tenía un mal olor. Pero Jesús había llegado ahí a cambiar la historia de Lázaro, a cambiar la historia de María y de Marta. Jesús dio una orden.
a Marta. Jesús le dio la orden a Marta. Le dijo: quitad la piedra. Marta no entendía lo que Jesús le quería decir, porque Marta le dice: maestro, ya lleva 4 días aquí, ya hiede, ya huele mal. Marta no entendía cuando Jesús le dijo: quitad la piedra. Muchas veces nosotros no entendemos la palabra que nos ha sido dada. Jesús te dice: quitad la piedra. Jesús en esta tarde te está diciendo: quitad la piedra. Quitad toda incredulidad. Quitad todo temor que pueda haber en ti, que te pueda embargar. Dios te dice: quitad la piedra. Porque Jesús está viendo más allá de la muerte. Jesús, en la expectativa de Jesús, era más allá de lo que María y Marta estaban viendo enfrente de su sepulcro, de su hermano. Marta y María no podían ver más allá. ¿Por qué? Porque había una piedra por en medio de ellos. Jesús le está diciendo a Marta: Marta, quita la piedra. ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho a ti: quita la piedra? ¿Cuántas veces Jesús te ha dicho: deja todo y sígueme a mí? ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios te ha tocado? Pero tú no te has movido. Tú te has quedado ahí quieto, paralizado como Lázaro. Lázaro estaba muerto. Él no podía escuchar lo que Jesús hablaba. Y muchas veces nosotros estamos así. No podemos escuchar lo que la voz del Espíritu Santo nos dice. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muertos. Nosotros nos tiene una piedra atrapado. No podemos escuchar la voz de Jesús, porque la duda, el temor, el afán de la vida no nos permite escuchar lo que Jesús nos está diciendo. Y Jesús le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros esta frase, este versículo? Pero nos da lo mismo como escuchar cualquier otra cosa. Esta es palabra de Dios. Lo que Jesús está declarando a Marta, le dijo: quita la piedra. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Dios ha puesto grandes ministerios en tus manos. Dios ha puesto dones en tus manos. Pero están como Lázaro, muertos, porque no has creído a la palabra que Dios te ha dado. Hay ministerios grandes entre ustedes. Hay pastores, hay evangelistas, hay misioneros, hay predicadores, pero no pueden escuchar la palabra cuando Jesús te dice: quitad la piedra, porque están como Lázaro muerto. Necesitamos que esta palabra resucite hoy nuestra vida. Necesitamos que esta palabra avive el fuego que hay en nosotros. Necesitamos que esta palabra avive el don que Dios puso en ti, el llamado que Dios puso en ti, el propósito que Dios puso en ti. El poder de Dios va más allá de lo que nosotros podamos imaginar. El poder de Dios va más allá de lo que nosotros podamos pensar. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Una palabra que impactó mi corazón cuando Jesús le dijo: quitar la piedra. No solo le está diciendo a Marta: obedece a mi palabra, sino que también le está diciendo: mira, hay cosas que las tienes que hacer tú, que a nosotros nos convienen y las tenemos que hacer. Hay cosas que usted y yo necesitamos entregarle a Jesús. Jesús nos está esperando. Y eso fue lo que me impacta a mí. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando estaba enfrente del sepulcro de Lázaro, Jesús no fue quien quitó la piedra. Yo no sé si usted me está entendiendo en esta tarde. No fue Jesús quien quitó la piedra. Él dio la orden y le dijo: quita la piedra, Marta. Hay cosas que no las puede hacer Jesús. Las necesitamos
y las tenemos que hacer nosotros. Hay cosas que nosotros necesitamos quitar de nuestra vida. Hay cosas que nosotros necesitamos entregarle a Jesús para que el cambio sea producido a través de la palabra en nosotros. Marta a Jesús le dijo: quita la piedra. Jesús pudo haber quitado la piedra, pudo haber movido todo, pero no fue esa la intención de Jesús. Hay cosas que usted y yo necesitamos entregar en esta tarde a Jesús. Hay batallas que usted las está peleando porque usted quiere. Hay luchas que usted las está peleando porque usted quiere. Tiene que entregárselas a Jesús. Hay cosas que necesitamos sacar de nuestro pasado, decírselo a Jesús. Necesitamos ser sinceros con Jesús. Necesitamos ser sinceros con Jesús. No andar, yo sé que a Jesús no lo podemos engañar. Yo sé que a Jesús no nos podemos burlar de Jesús. Jesús lo conoce todo. Pero necesitamos ser sinceros con Jesús. Marta le dijo: Jesús, Lázaro ya lleva 4 días aquí, ya apesta, ya hiede. Y Jesús le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Entonces, dicho esto, clamó a gran voz. Y aquí entra la parte de Jesús. Aquí entra la parte de Jesús, donde, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Esta es la parte de Jesús en tu vida. Dios te dice hoy: levántate. Dios te dice hoy: resucita. Tu ministerio resucita. Aviva ese don, ese fuego que hay en ti. Esta es la parte gloriosa de Jesús cuando le dijo: Lázaro, ven fuera. Dios se va a glorificar en ti. Dios se va a exaltar, se va a maravillar en ti. Pero tú tienes que hacer la parte que tú y yo nos corresponde hacer. Quitar la piedra, quitar las cosas que nos separan de Jesús, apartarnos y guardarnos para Jesús. Muchas veces nosotros nos cuidamos entre nosotros, pero en veces no nos cuidamos con los de afuera. Yo no sé si me está entendiendo. Muchas veces nosotros andamos afuera y se nos olvida quiénes nosotros somos. Se nos olvida que somos hijos de Dios y compartimos cosas que no debemos de compartir y hacer. Pero la parte maravillosa que a mí me impacta cuando le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Jesús, su amigo. Lázaro salió cuando escuchó la voz de Jesús, su amigo. Aunque llevaba 4 días ya en el sepulcro, tuvo que mover la piedra para poder escuchar la voz de Jesús. Yo no sé qué es lo que tú tienes que mover esta tarde, entregarle a Jesús. Pero mientras tú no entregues eso a Jesús, no vas a poder escuchar la voz de Jesús. Mientras tú no le entregues a Jesús lo que tienes que entregarle, no vas a poder escuchar su voz cuando Él te llame. Yo no estoy diciéndote en esta tarde que vamos a ser perfectos. No te estoy diciendo que no vamos a cometer errores. Sí vamos a fallarle a Dios, y Dios lo sabe. Dios sabe cuánto nosotros podemos fallarle a Él. Aún Pedro, que anduvo con Jesús, caminó con Jesús, aún caminó en medio de las aguas como Jesús, le negó 3 veces. Yo no te estoy hablando de perfección en esta noche. Te estoy diciendo que si creyeres verás la gloria de Dios. Te estoy diciendo que si tú y yo creemos, vamos a ver la gloria de Dios.
Para poder ver la gloria de Dios necesitamos creer a la palabra que Dios nos dio. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ello. Hermano, lo que usted y yo estemos pasando en este momento no es nuestra muerte. Lo que usted y yo estemos enfrentando no es para muerte. Es para que Dios se glorifique en ti. Es para que Dios se glorifique en tu esposo. Es para que Dios se glorifique en tu esposa. Es para que Dios se glorifique en tus hijos. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Necesitamos tener paciencia y saber esperar en el tiempo de Jesús. Eso nos va a llevar a la obediencia a Dios. ¿Quiere ver resultados en su vida? Quite la piedra. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Quite la piedra. Yo no sé cuál es la piedra que a usted lo está deteniendo, pero quiere escuchar la voz de Jesús. Quite la piedra. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. En Marcos 9:23 dijo: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y es oír la palabra de Dios. Y Mateo 21:22: y todo lo que pidiéremos en oración creyendo, lo recibiremos. Y en Romanos 10:9: que si confesáremos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo no sé si usted ha entendido en esta tarde. Dios impactó mi vida en esta palabra. Y tenía temor de predicarla. Y Dios sabe lo que había en mi corazón. Pero Dios sabe con qué temor y temblor estoy aquí parado. Hermano, yo sé que no es fácil ser hijo de Dios. Nadie dijo que ser hijo de Dios iba a ser fácil. Nadie. Pero una cosa sí le dijo Jesús a María: no te he dicho yo que si creyeres verás la gloria de Dios. No es fácil caminar y seguir a Jesús. No es fácil. Pero si creemos, vamos a ver la gloria de Dios. Si usted le creemos a Él, vamos a ver la gloria de Dios. Yo no sé qué es lo que tú estás pasando. Yo no sé cuál es la piedra que tú vas a mover. Yo no sé cuáles son tus batallas que tú estás pasando, tus desánimos. Pero en esta noche tú estás en el lugar correcto, en la hora correcta. Aquí está Jesús. Tú y yo nomás necesitamos mover la piedra para poder escuchar el llamado de Jesús. Lázaro, ven fuera. Lázaro salió cuando la piedra fue removida, cuando Jesús dio la orden. Tú vas a ver la gloria de Dios cuando tú quites la piedra, cuando escuches la voz de Dios hablándote. Porque todo aquel que escucha la voz de Dios, todo aquel que tiene un encuentro con Jesús, su misma vida ya no es igual. Algo sucede cuando tenemos un encuentro con Jesús. Algo sucede cuando nos encontramos con la vida, con Jesús. No podemos seguir siendo los mismos cuando Jesús nos ha resucitado. No podemos seguir siendo las mismas personas. En esa noche yo quisiera orar por todas aquellas personas que le creen a Dios. Por todas aquellas personas que le dicen: Jesús, yo te he fallado, me he equivocado, perdona mis indiferencias.
Pero yo quiero creerte a lo que tu palabra dice en mí. Yo quiero orar por esas personas. Dios ha dado grandes llamados, grandes ministerios en tus manos. ¿Sabe cuál es el problema? Tú no te miras como Dios te ve. Tú te miras como cualquier otra persona. Tú tienes que aprenderte como Jesús te ve a ti. En tu propósito ya terminado, en el ministerio que Dios ha preparado en ti, así tienes que verte tú. Tienes que verte como Jesús te ve a ti. Yo a los jóvenes les digo: jóvenes, ustedes tienen que verse como Jesús los ve a ustedes. No solo simplemente somos jóvenes, no solo simplemente somos personas. Tenemos que verlo y aceptarnos como Jesús nos ve a nosotros. Yo no sé cuál es la piedra que tú vas a mover, pero no puedes vivir viviendo una doble vida. No puedes jugar al cristianismo, no puedes jugar siendo hijo de Dios. Ahora estamos aquí, mañana estamos allá. No podemos seguir jugando así. Necesitamos mover la piedra. Necesitamos vivir como hijos genuinos de Dios por su milagro. Y le crean a Dios por la palabra que Él ha dado en nosotros. Por lo que Dios está haciendo, por lo que Él ha empezado a hacer en usted. Y si hay entre nosotros alguien que quiera recibir a Jesús, puede hacerlo también. Este es el tiempo, este es el momento para que tú entregues tu vida a Jesús.